Vaya semanita con Nothing, que si bloatwares, que si publicidad encubiertas y encima sacaron el 3 Lite y la web explotó. ¿Por qué sacar un móvil barato cuando ya está CMF Phone? ¿Cuál es la diferencia, la estética de Nothing? La respuesta corta, sí. Y he intentado buscar varias razones al respecto y la más lógica es el de un chico llamado Aresu dentro del grupo de fans de Nothing en España, que comentó que probablemente es porque CMF va a ser una empresa independiente en India. Entonces pienso, no sé cómo van a hacer con el tema de ganancias. ¿Van a tener cierto porcentaje? Ninguno, porque al final la marca sigue siendo de ellos, no usarán el sistema operativo de ellos. Pero quizás no es el 100%, entonces tiene sentido tener una baja gama para ellos. Y entiendo la indignación sobre las cámaras, porque son básicas tirando a malillas. Sí, porque tiene las mismas cámaras que el CMF 2 Pro, ¿no? Pues no, o al menos el macro. Da algo de vergüenza. 2 megapíxeles. Sí, 2 megapíxeles. No llega ni a 8, que yo creo que ya era el mínimo. No es nada para destacar, pero es que está ok tirando abajo. Ahora teniendo un Phone 3, me encanta, pues sale una hormiga, pues le saco como el super macro para ver los detalles, pero digamos, no es algo que a mí me encanta hacer macros. Yo soy más del objetivo que no tenemos en este 3A. Hay un x 2, pero ese x 2 no es óptico. Es un recorte de la cámara principal de 50 megapíxeles. Por eso recomiendo también de sacar las fotos poniendo 50 megapíxeles, así utilizáis lo máximo posible de resolución. Se pueden sacar cosas interesantes y eso es cierto, porque, ok, es la típica cámara que tenéis que tener luz, ¿vale? No podéis hacer cosas mucho oscuras. Pero como siempre digo, la diferencia sois vosotros. No tenéis que ser fotógrafos. Sí saber las típicas reglas de composición, un mínimo, jugad con las luces, con los contrastes y así se sacan buenas fotos. Ahora, si queréis tener una alta resolución, también os digo, ¿por qué queréis eso? Pues si queréis eso, quizás necesitáis gamas muy altas de teléfonos. Entonces no sois usuarios de un budget phone. Mirad esta foto, por ejemplo. Parece haberse sacado por un Phone 3. Y fotos interiores, ok, regular, ¿vale? Hace lo que puede. Y aún así, si hay buena iluminación dentro, podéis sacarle cosillas. En plan de esa típica iluminación suave, amarillenta, podéis sacarle cosas. Pero es cierto que a veces tenéis que estar muy quietos cuando veis que falta luz y a veces sale desenfocado, aunque habéis estado muy quietos. Y me atreví entonces a hacer un retrato dentro, ya sabiendo que iba a salir fatal. Y algunos sí, otros ya mejor. El sujeto tiene que estar inmóvil. Pero por lo general también volví a sacar retratos fuera y muy bien, me sorprendió. ¿Qué queréis que os diga? Si os ponéis a hacer zoom, vale, podéis ver las típicas imperfecciones de retrato. Pero estuve ahí un rato viendo así alrededor y dije, wow, no parecen haberse salido como esas filtraciones que se le escapa a veces al procesado de retrato. Y además los colores me gustaron también en los vídeos, que tenemos 40K 30 FPS, que considerando los usuarios de este teléfono, de sobra. La cámara interna de vídeos 16 megapíxeles, en interiores es lo que estáis viendo, poco terrible. Y vemos todo bien porque la pantalla es la misma del 3A Pro, me parece. Los colores muy vívidos, el tamaño también es el mismo, es un cine, tasa de refresco 120 Hz, claramente. Me quedé encantada, sinceramente. Mi experiencia que os estoy contando está basada en una semana de uso. Y vengo, como os dije, de un Phone 3 y considero que tiene muy buena optimización de batería. 5000 mAh, tenemos un MediaTek 7300 Pro, ¿vale? No tenemos Snapdragon y aún así lo siento incluso mejor optimizado que con el Phone 3. Que no sé si es una beta o si tengo que resetearlo otra vez también, pero siento, por ejemplo, el Phone 3 se come mucha batería de alguna forma. Y aquí también es cierto, quizás le tengo que dar más caña, pero me dio la sensación de que aguanta mejor. Con este procesador no podemos pedir mucho. De hecho, sí que encontré ciertos como lags cuando pues, busco una aplicación o lo que sea, o cuando abro una aplicación se lo piensa un poco más. También lo he usado jugando a Diablo Immortal. Sabéis que estoy viciadísima a este juego. Es bueno para testearlo porque es bastante exigente. Y sí, efectivamente, los momentos de combate hay como micro lags, pero si eres un gamer ocasional está bien.
bien, 60 FPS y gráficos medio bajos, ¿vale? También hay que decirlo, porque quizás el lag sería superior, pero los 60 FPS para mí son innegociables en un juego. Todo iba bien en esta semana. Y además, el diseño de la caja es muy guay y literalmente me quedé sin palabras. El teléfono también me gustó, por supuesto. Lo que pasa es que luego empecé a sentirlo como más vacío con el paso del tiempo y de hecho la gente no perdió tiempo en hacer memes de que esto parece el típico compartimiento de baterías con las pilas de mando a distancia. Por una parte, el unboxing fue muy guay porque por primera vez no hubieron muchas filtraciones, o al menos las hubo ya cuando yo ya lo tenía, y también porque lo abrí al revés. Yo no sé qué pasa con Nothing, cada 1 o 2 dispositivos cambian un poco el packaging, que a ver que está guay innovar, pero este para mí fue un poco confuso. No, lo he puesto al revés. Vale, ok, estoy un poco confundida con esto. Lo bueno es que otras 2 personas me dijeron que les pasó lo mismo, así que estoy feliz. Tras este bonito accidente me puse a trastearlo un poco y en la pantalla de bienvenida descubrí que han vuelto los glyphs. Bueno, un punto de glyph y sentí cierta indignación. Tan pequeño y tan escondido abajo donde la mano lo tapa, pues ¿para qué, no? Pero recordemos que los glyphs estaban pensados para tener cierto propósito y no para enseñar a la gente que tu móvil tiene luces. Culpable. Así que parece cutre, pero no lo es realmente. Es más, entendí que es algo muy inteligente. Es algo muy sutil que simplemente te tiene que notificar que han llegado notificaciones, que además puedes personalizar el tono de llamada o de notificación, parpadear según el sonido. Sigue siendo algo versátil y diría incluso que me da como una sensación de algo profesional. O sea, imagínate una oficina lleno de iPhone y luego tú con tu 3 Lite y te llega una notificación y un puntito iluminado del glyph. Cuando acabo con todo, me doy cuenta que los fondos de pantalla no son personalizados Nothing como suele hacer con cada dispositivo. Eran como fotos generadas por IA y en el momento dije, qué raro, porque además eran como las típicas fotos un poco cutres. Los fondos siempre suelen ser personalizados por Nothing en cada dispositivo que sacan. Y claro, luego con el revuelo en las redes sociales me enteré que realmente estos fondos de pantalla, no sé si son IA o no son IA, pero son publicidades encubiertas. Es decir, tú puedes pinchar y te lleva a un artículo. Y esto es fuerte, fuerte conociendo Nothing. Más tarde explicaron Akis, cofundador de Nothing, que realmente es una técnica porque quieren ganar un poco más de dinero. Como son una empresa muy pequeña, tienen que sacar dinero de donde sea. Pero bueno, pasé porque pensé, bueno, ya la cambiaré y ya está. Pero cuando desbloqueo, veo que hay 3 aplicaciones ya preinstaladas. Y eso sí que me hizo quedarme un poco con mal sabor de boca. Ok, son redes sociales, era Facebook, Instagram, pero aún así CarPlay siempre estuvo diciendo no vamos a tener nunca los dichosos bloatwares, que son aplicaciones que no puedes desinstalar. La verdad es que di por hecho que se pueden eliminar, porque al final son redes sociales. Como yo luego lo volví a formatear para configurarlo bien con mi otro Nothing Phone, no le di mucho bombo y yo ahora mismo puedo eliminar las redes sociales. En X dijeron que no podían. Y también pensando en un usuario que va a comprar este móvil de gama baja, muy probablemente no viene de otro Nothing Phone. No estarías actualizando móvil, estarías yendo para atrás. Entonces, una persona nueva, podrías desactivarlas, pero no podrías desinstalarlas, que es diferente. Y está bien, lo puedo entender, pero me recordó un poco el caso de Amazon Prime, que os recuerdo que estas plataformas nacieron para poder ver películas sin publicidad en comparación con la tele. De repente, con tu plan, pues ya te metemos publicidad. Tienes que pagar más para no tener publicidad. Ya esto lo vamos a tener normalizado, pero no es lo normal. Entonces, ok, esto lo digo porque esto va a pasar solo en la serie gama baja. No va a pasar con el 3, no va a pasar con el futuro 4, pero sí con las gamas bajas de 3A, 4A. Y yo hice una review escrita tanto por X como por la Nothing Community explicando un poco mis impresiones sobre este teléfono, pero me equivoqué en algunas cosas. Pues pensé, este dispositivo se diferencia del Xiaomi Phone 2 Pro 2 porque este tiene el Essential Space, pero es que el CMF también lo tiene. Luego pensé, vale, aún así tiene la expansión con la micro SD de hasta 2 terabytes. O sea, en 2025 esto es increíble, pero el CMF también lo tiene. Tienen las mismas especificaciones técnicas, los mismos vatios de carga, la misma pantalla, mismo procesador. La cámara incluso en este 3 Lite hemos visto está un poco inferior, sobre todo en macro. Es cierto que la gente se quejaba en el último CMF 2 Pro
del sonido, que era como aún peor que la primera versión, y eso yo no puedo compararlo. O sea, para mí este sonido está bien, o sea, sin más. Está bien, no es nada espectacular. Si eres un friki del sonido, supongo que esto va a ser como un taladro en tu oído. Tuve que compararlo con otros móviles para hacerme una idea mejor, y es cierto que tiene menor calidad respecto al Phone 2, que es el Phone 2 tiene sonido estéreo. Pero bueno, o sea, no le doy mucho bombo. 250 euros está bien. Tras pensarlo y pensarlo mucho, investigando, tengo que resignarme. Es a todos efectos una copia del CMF2 Pro, sin contar que la experiencia se siente diferente a un CMF Phone. O sea, los materiales sí son de plástico, pero atrás es de vidrio, como el 3A. Entonces eso da un feeling diferente, no se siente un CMF Phone. Pero sí, seguimos teniendo la identidad de Nothing con la transparencia y este rollo sci-fi y el dichoso Glyph. Pero sinceramente también me puse a pensar, si en una tienda me ponen el CMF2 Pro, el blanco, por ejemplo, y este 3A Lite en blanco, yo voy a pagar el 3A Lite, aunque tenga un peor macro. Primero porque yo, como ya he dicho, no soy mucho de macro, soy más del objetivo, y sobre todo porque a mí me encanta ese tipo de estética, una estética como sci-fi y demás, y con ese puntito de Glyph, wow, que le da un toque diferenciador. Y eso que me gusta CMF, ese rollo más juguetón con cosas intercambiables, me gusta mucho, pero prefiero el Nothing. Y por tanto es un teléfono que aconsejaría a mi familia, por ejemplo, que usan bastante el móvil, ¿vale? Sobre todo redes sociales, muchos vídeos YouTube, comprar entradas, mini multitasking, y que sobre todo sacan fotos, digamos, para tener recuerdos. Pero es que yo pienso en la yo universitaria, y es que, os lo juro, con mi Honor 9 habría comprado este móvil, de verdad. 250 euros, con el sistema operativo que, bueno, lo comparte con CMF Phone, pero con esta estética de Nothing y con el Glyph, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero este. Sea como sea, no obstante las críticas en las redes sociales, a la gente le tuvo que encantar este dispositivo, tanto que unas horas después de su lanzamiento ya está sold out.